En 2004 y el 2005 el Tribunal de Cuentas nos viene a ratificar que el Gobierno de Aragón no tiene ni publicidad, ni está dando publicidad, ni transparencia con la adjudicación de subvenciones o contratos públicos. Y esto lo dice el Tribunal de Cuentas, y no es la primera vez. Dice que las ayudas directas concedidas se han hecho muchas de ellas sin convocatoria y sin acreditar la justificación de las mismas. Se han prorrogado contratos de manera excesiva, se han concedido contratos a las ofertas más caras con empresas que han ofrecido reducción de plazos en la ejecución de las obras que luego después no se han cumplido. Este departamento, que debería ser el brazo ejecutor para mover, impulsar la economía y, por supuesto, el tejido industrial en Aragón, pues está adormecido, está prácticamente pensando en otras cosas y olvidándose de lo fundamental y de lo importante que es cuidar el tejido industrial y empresarial para también defender el empleo en nuestra comunidad autónoma. Otra cuestión en la cual tampoco se ha hecho nada nuevo desde el Gobierno de Aragón y habría que intentarlo hacer: políticas activas de empleo, competencia de la comunidad autónoma, del INAEM, Departamento de Economía. Seguimos haciendo lo que se ha hecho en los años anteriores. Indudablemente no se corresponde para nada lo que hacen los servicios públicos de empleo con las necesidades en estos momentos en las empresas en lo cual se pueda decir. Por lo tanto, también habría que replantearse muchas de las cosas que se están haciendo en el ámbito de las políticas activas de empleo.